Antes creía que existía una línea clara y evidente entre la lealtad y la traición. Una línea que solo cruzarías de forma consciente. Pensaba que las relaciones emocionales eran excusas que la gente usaba después de haber hecho algo que sabía que estaba mal. Esa creencia me volvió descuidada, me volvió confiada, y la confianza aprendí demasiado tarde. Puede ser más peligrosa que la tentación. Esta no es una historia sobre una pasión que explota de la noche a la mañana, ni sobre secretos escondidos en rincones oscuros. Es una historia de momentos silenciosos, mensajes que parecían inofensivos, conversaciones que duraban un poco más de lo debido porque hacían sentir comprendida. Es sobre lo fácil que es convencerse de que tienes el control cuando, en realidad, solo estás moviendo la línea tan lentamente que no notas que se está desplazando. No me desperté una mañana planeando traicionar a nadie. Me desperté creyendo que era una buena persona, fiel e inconsciente de mí misma, alguien que nunca dejaría que las cosas fueran demasiado lejos. Esa creencia me acompañó incluso cuando la culpa empezó a susurrar, incluso cuando el secreto empezó a pesar más que la honestidad. Para cuando admití en que había caído, el daño ya estaba hecho en silencio. Cuando todo esto empezó, mi vida parecía estable desde fuera. Tenía una pareja a la que quería profundamente. Compartíamos rutinas, bromas internas y una historia construida a base de sobrevivir juntos años difíciles. Nada estaba roto de forma evidente. No había gritos, ni ultimátums dramáticos, ni amenazas de irse, pero la estabilidad puede esconder el vacío sorprendentemente bien. Nuestras conversaciones se habían vuelto funcionales. Hablábamos de horarios, cuentas, planes. Cuando surgía algo emocional, casi siempre se apresuraba o se posponía. Luego, decíamos, y ese luego casi nunca llegaba. Me decía que esto era normal. Las relaciones largas evolucionan, la pasión se enfría, la intensidad se desvanece. Eso es lo que todo el mundo dice. Lo que no decía en voz alta era lo sola que me sentía sentada junto a alguien que conocía mejor. Mis hábitos que mis pensamientos, cuántas veces meditaba para evitar tensiones. Como empecé a guardarme cosas porque explicarlas se sentía agotador. No estaba buscando atención. Esa es la mentira que la gente espera, pero no era la mía. Buscaba facilidad, conversaciones que no se sintieran como trabajo, momentos en los que no tuviera que explicar por qué algo era importante para mí. Cuando alguien nuevo entró en mi vida, fue de la forma más poco llamativa posible, sin encuentros dramáticos, sin una chispa que pudiera señalar, solo circunstancias compartidas que llevaron a hablar. Al principio, esas conversaciones eran puramente prácticas, casuales, olvidables, pero escuchaba de manera distinta, hacía preguntas de seguimiento, recordaba pequeños detalles, notaba cuando mi tono cambiaba y preguntaba con suavidad por qué, y cada vez que eso ocurría, algo en mí se relajaba. Me decía que era refrescante en humano inocente, todavía creía que tenía el control. El cambio no se anunció, llegó en silencio, disfrazado de comodidad. Los mensajes se hicieron más largos, las respuestas llegaban más rápido. Me descubrí revisando el teléfono sin darme cuenta. Cuando aparecía su nombre, el pecho se me aligeraba de una forma que no había sentido en años. Me decía que la conexión no era un delito. ¿Qué? Adultos pueden tener conversaciones significativas con personas fuera de su relación. Repetí ese pensamiento tantas veces que empezó a sonar como verdad. Pero entonces llegó el secreto. No ocultar nada de forma explícita. Solo no compartirlo todo. Conversaciones que no mencionaba, risas que no explicaba. Cuando mi pareja preguntaba de qué me estaba sonriendo, daba respuestas vagas. No eran mentiras, exactamente, eran verdades incompletas. La nueva persona empezó a ser mi primer pensamiento cuando pasaba algún momento gracioso, una frustración, a un pequeño logro. Redactaba mensajes en mi cabeza antes de decidir si enviarlos. A veces no lo hacían, a veces sí. Cada vez que cruzaba una de esas líneas invisibles, me prometía que sería la última, que ahora era consciente, que la conciencia significaba seguridad. La tensión creció en lo que no decíamos. Las pausas se alargaban. Ciertos temas flotaban justo debajo de la superficie. Bromeábamos alrededor de ellos. Los reconocíamos de forma indirecta. Ese entendimiento no dicho se volvió embriagador. Empecé a sentir culpa antes de que técnicamente hubiera pasado algo malo. Y en lugar de detenerme, usé esa culpa como prueba de que seguía siendo una buena persona. Las malas personas no sienten culpa, ¿verdad? Así fue como me justifiqué para continuar. El momento en que todo cambió no fue dramático. No hubo confesión. No hubo una declaración repentina. Fue un intercambio silencioso. Tarde en la noche, cuando ambos estábamos cansados y honestos de una forma que la luz del día no permite. Dijo algo profundamente personal, algo vulnerable, algo que no había compartido con mucha gente. Me sentí confiada en elegida e importante y en lugar de crear distancia, me acerqué emocionalmente. Respondí con algo igual de revelador. En cuanto lo envié, el estómago se me cayó, no por lo que dije, sino por a quién se lo dije. Supe en ese instante que había cruzado una línea que ya no podía volver a dibujar. Esto ya no era solo conexión, era intimidad, aunque no hubiera pasado nada físico. Me quedé mirando el teléfono, dándome cuenta de que el control se había perdido semanas atrás. Simplemente no había querido admitirlo. Desde esa noche, todo se sintió distinto. La tensión ya no era hipotética. Estaba presente en cada interacción, en cada pausa en cada palabra cuidadosamente elegida. Podría haber parado entonces, ahora lo sé. Pero parar significaba reconocer lo que ya había hecho. Y eso me daba más miedo
que continuar. Lo que lo empeoraba era lo normal que seguía pareciendo mi vida reía con mi pareja. Comíamos juntos, hacíamos planes y todo el tiempo una parte de mí existía en otro lugar. La conexión emocional se profundizaba, pero también el malestar. Empecé a notar cómo la otra persona reflejaba cuidadosamente mis emociones, cómo evitaba cruzar ciertos límites mientras se mantenía justo en el borde. Ahí fue cuando me di cuenta de algo inquietante. No estaba cayendo por accidente. Era tan consciente como yo. El giro no fue que quisiera más, fue que siempre había querido más y había sido lo suficientemente paciente como para dejar que yo llegara sola hasta ahí. Esa realización me obligó a verme con claridad. No fui manipulada. Participé voluntariamente. La culpa se volvió constante. Un zumbido debajo de todo, empecé a dormir Himao. Repasaba conversaciones en mi cabeza, preguntándome cómo sonarían si alguien más las escuchara. Y aún así, no me detuve, porque terminarlo significaba enfrentar consecuencias. Y no estaba lista. El punto de quiebre llegó de forma inesperada. Una pregunta simple de mi pareja, hecha sin sospecha. Solo curiosidad, pero tocó algo frágil dentro de mí. Me quedé paralizada. En ese silencio, vi el futuro con claridad. No de forma dramática, sino honesta. Vi cómo terminaría esto si no intervenía. Vi la erosión lenta de la confianza, la versión de mí misma con la que tendría que vivir. Esa noche, por fin admití la verdad ante mí misma. No en voz alta, solo por dentro. Estaba involucrada emocionalmente con otra persona. Sin excusas, sin tecnicismos. Poco después, terminé esa conexión, sin culpas sin drama, solo con honestidad y distancia. Dolió más de lo que esperaba, más de lo que debería haber dolido si no hubiera sido nada. Ese dolor fue la prueba de lo que realmente era. Nunca le conté a mi pareja la historia completa. Esa decisión es algo con lo que todavía lucho. Algunos días creo que la protegí de un dolor innecesario. Otros días me pregunto si me protegí a mí misma. Lo que sí sé con certeza es esto. A las relaciones emocionales no empiezan con deseo, empiezan con necesidades no satisfechas y momentos sin protección. Crecen en los espacios que nos convencemos de que no importan. Comparto esto porque antes pensaba que la conciencia era suficiente, que el autocontrol significaba nunca perder el control. Me equivoqué. Si estás leyendo esto y te dices que a ti nunca se te irían las cosas de las manos, ten cuidado. Eso es exactamente lo que yo pensaba y no caí de golpe. Me deslicé. En silencio con confianza hasta que ponerme de pie de nuevo significó admitir lo lejos que había llegado.